Servidor Marco Masaje, transmitiendo desde el Observatorio Ciudadano Laboral. Pues el día de hoy se encuentra con nosotros el maestro que nos comparte siempre su conocimiento, el maestro Saturnino Gómez. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, Un maestro. gusto tenerte Ya aquí en nos el habíamos observatorio. ausentado, Sí. ¿verdad? Un tiempo. Y ya vamos a retomar los jueves. Es correcto. Los jueves vamos a retomar porque siempre es necesario. Y de veras la parte que tú nos ayudas a transmitir, ayuda, tu conocimiento, lo ve mucha gente y eso es muy bueno. Pues que bueno, me da mucho gusto, pero lo felicito a usted por esta iniciativa de transmitir todos los tipos de temas. Sí. Aquí pues, yo humildemente la parte cultural, como docente pues tengo esa obligación pues de promover la cultura, ¿no? Hoy quiero hablar de un tema pues se me hace bastante interesante. Lo pusimos como título antecedentes de las grandes potencias. ¿Por qué le puse ese título? ¿Por qué lo señalé de esa manera? Por lo siguiente, maestro. Sí. Mire, si nosotros hacemos un recorrido en la historia, podemos ver que en las diferentes etapas o en las diferentes edades históricas han surgido grandes potencias, pero no se mantienen, no son permanentes, van decayendo y surgen otras grandes potencias. De igual forma, quiero empezar señalando que nuestro mundo, nuestro planeta se conforma de 5 continentes. El continente, si lo decimos por antigüedad, pues no podemos señalar porque todos son de la misma edad, ¿no? Sí. No vamos a decir, el continente africano es el más antiguo, no, porque los continentes se conformaron y ahí han estado o se han desarrollado muchas culturas, muchas potencias. Voy a mencionar los continentes, el continente asiático, el continente africano, el continente americano, el continente australiano y el continente europeo. Son los 5 continentes que conforman este planeta. De esa forma podemos y vamos a mencionar en las diferentes edades históricas las potencias que se han desarrollado. Vamos a mencionar la edad antigua. ¿Qué potencias surgieron en esa época? Pues las clásicas que ya conocemos. Voy a dejar un poquito aparte la cultura china y la cultura hindú, sí, y las culturas prehispánicas. Las voy a dejar a un lado. No porque no tenga importancia, sino porque tienen un desarrollo tan independiente que no hay una relación entre los demás países, pero me voy a enfocar en la edad antigua de las culturas clásicas que fueron potencia. Se habla de 4 imperios en esa época. Uno de esos imperios era el primero, el babilónico, que pertenece a la cultura mesopotámica. Después tenemos una cultura a un lado que es una potencia que es la potencia pérsica, es un imperio, cuando decae el poder babilónico. Claro está, no porque esto quiera decir que desapareció, no, siguieron predominando y seguían teniendo influencia. Pero quien retoma ese poder militar, vamos a decirlo así, es el imperio persa. Posteriormente decae un poco el imperio persa y quien retoma ese poderío se llama el imperio griego. Se mantiene con un personaje que llegó hasta el continente asiático y me estoy refiriendo al gran general Alejandro Magno. Posteriormente decae Grecia y no esto quiere decir que al decaer dejaron de tener influencia, no, porque hay hombres que le dieron al mundo gran aportación cultural y vamos a decirlo hasta de la parte científica. Un ejemplo es, no sé si usted escuchó hablar de Demócrito. Sí. Demócrito es el primer hombre que plantea la teoría atómica. ¿Y por qué? Porque fue el primero que dijo, todos los cuerpos están conformados de pequeñas partículas llamadas átomos. Y de ahí viene la teoría atómica, desde Demócrito. Y si vemos todas las ciencias que hoy tenemos desarrolladas, sus orígenes vienen del pueblo griego. Bueno, una vez que decae el pueblo griego, o decae su imperio, su poder militar, retoma ese poder otro imperio grandísimo. Ese imperio se llama el Imperio Romano. Ese logró conquistar Europa y la pregunta sería, ¿cómo? Bueno, porque empezaron a tomar provincias
la primera provincia que retoma y fue el general Julio César, fue España. Después se van y toman como provincia Inglaterra. Y después se expanden y toman como provincia Alemania. Y después se expanden y toman como provincia Francia. Y podríamos decir Europa como lo conocemos, estaban viviendo en una forma primitiva. ¿Quiénes eran los que les llevaron la gran civilización? Los romanos, con todo el respeto que se merecen las culturas hoy en día, que hoy vemos a Francia, Inglaterra, Alemania como unos grandes países, pero en sus inicios fueron pueblos primitivos, de tal forma que cuando decae Grecia, Roma, en el año 476 el Imperio Romano termina, es porque los pueblos bárbaros, es decir, las provincias que habían conquistado ellos, son los que vienen y retoman al gran Imperio Romano. ¿Sí me explico? Sí. Y bueno, históricamente está señalado como el año 476 la caída del Imperio Romano. Y eso es la etapa de la Edad Antigua. Cuando decae el Imperio Romano en el año 476, inicia una nueva etapa, conocida como la Edad Media. Y esa Edad Media históricamente está señalada entre el año 476 hasta el año de 1453, que es cuando los turcos toman el poder y derrocan al Imperio Oriental, el Imperio Oriental. Ahora la pregunta es, ¿ahora qué pueblos tuvieron el poder? Bueno, Roma tuvo el poder en la Edad Media de tal forma que ellos tomaban el atrevimiento de decir el mare nostrum, es decir, el mar es nuestro, refiriendo eso al mar Mediterráneo, ¿sí me entiende? Pero posteriormente, cuando ya decae, en la Edad Media empiezan a surgir los primeros vestigios de civilización, de organización, de desarrollo en Francia, España, Inglaterra, Alemania. Y un pueblo o un país que empieza a tomar la supremacía y el poder se llama Portugal. De tal forma que los primeros, vamos a decir, los primeros centros de navegación se forman en Portugal. El primer astillero se forma en Portugal. Ya estoy hablando en una navegación científica. Portugal es el primero que empieza a formar sus escuelas náuticas. Pero ¿de dónde toman los elementos o los recursos humanos? De Italia, en Génova, de Venecia, que son hombres que ya tenían una experiencia y se los traen a Portugal para poder hacer vamos a decir, esta innovación del transporte marítimo moderno. Es a donde se empiezan a hacer los primeros barcos. Los barcos más grandes, estamos hablando de 30 toneladas, de 40 toneladas, de 20 toneladas. Esos eran los barcos más grandes formados en Portugal. Y Portugal, ¿por qué se hace fuerte y por qué se hace poderosa? No duró mucho tiempo su poderío, fue muy efímero. Estamos hablando de un siglo cuando mucho. Pero se hizo fuerte por los tráficos de esclavos. El tráfico de esclavos, Portugal fue el país que inicia con ese comercio humano. Y entonces Portugal tiene poder. ¿Y de dónde traía a esos famosos esclavos? Del continente africano. Una vez que decae Portugal, ¿quién retoma el poder? España. Y España de igual forma se hace poderosa por una sencilla razón. Cuando en la Edad Media el pueblo otomano logra dominar y tener el control, suspende la relación entre el continente europeo y el continente asiático, prohibiendo la comercialización de un producto que era indispensable para Europa, o los productos más bien, todas las especias. Estamos hablando de canela, pimienta, rehobarbo, todos los condimentos, laurel, tomillo, etc., etc. Y entonces España, buscando una ruta, logra llegar a un continente para ellos nuevo, pero de nuevo no tenía nada, que era el continente
americano. Y a partir de que empieza a tener ese poder, España, en ese tiempo, quien era su rey era Carlos V, era tan soberbio que logró decir, o él se jactaba diciendo, en mis dominios nunca se oculta el sol. ¿Por qué? Porque mientras en Europa era de noche, en América era de día y viceversa, ¿no? Sí. Y no nada más tenía el dominio de Europa y de América, tenía parte del dominio del continente africano. En esa época España tenía un poder tremendo, un poder económico, un poder naval, un poder militar, tenía el poder total. Pero no duró mucho, tampoco duró mucho su poderío. Decae España y empieza a retomar el poder otro país que se llama Francia. Y Francia empieza a manejar también nuevas colonias, como los españoles manejaron las colonias del continente americano, empezando de México para abajo. Francia empezó a tener colonias, lo que hoy es Canadá era colonia francesa. Luisiana, que era de Estados Unidos, pues se vendieron, se lo negociaron. Y yo señalaba, el continente americano se lo repartieron 4 potencias. ¿Quiénes fueron? Inglaterra, Francia, España y Portugal. La pregunta es, ¿y cómo sabemos? Porque Francia logró tener como colonia Canadá, y Canadá es parte, en ese tiempo era colonia francesa. Por eso en Canadá se habla el francés, también el inglés. Estados Unidos, o más bien Inglaterra, domina lo que es Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos se habla el inglés, porque era colonia inglesa, que después fueron los primeros que se independizaron, pero bueno. Y España, ¿quiénes tenían? De México para abajo, excepto un solo país, que es Brasil. Brasil era colonia portuguesa. ¿Sí me explico? Portugal fue el que colonizó Brasil y por eso se habla en Brasil el portugués. Aquí en América tenemos portugueses, españoles, en el idioma español, el idioma portugués, el idioma inglés y el idioma francés. ¿Sí me explico? Y cuando decae Francia, empieza a detonar otro país. ¿Qué país es? Inglaterra, y ¿se acuerda que hablábamos la otra vez de la revolución industrial? Se inicia precisamente en Inglaterra, pero aquí lo más importante, Inglaterra empieza con una innovación tecnológica y empieza a tener el dominio militar, el dominio naval y el dominio tecnológico, porque se considera y se sitúa que la revolución industrial se inicia. Maestro, si nos pasamos de tiempo, yo te aviso. Me avisa usted para que respetemos los tiempos, porque sí hay que respetar también al auditorio. Se tiene considerado que en el año 1770 a 1780 inicia la revolución en Inglaterra, ¿sí? En esta parte, vamos a decir, ya cuando hablamos de Inglaterra y hablamos de Francia, hablamos de Portugal, ya estamos hablando de la edad contemporánea, esta edad moderna. Pero después decae Inglaterra y empiezan a surgir otros países que en la actualidad tienen un gran poder. Voy a hablar de Estados Unidos, voy a hablar de Alemania, voy a hablar de Japón. Hoy estamos hablando ya de la edad contemporánea. Los países que en el mundo tienen un gran dominio militar, un gran dominio tecnológico, se llama Estados Unidos, se llama Alemania, no sin dejar atrás Inglaterra ni Francia, no sin dejar atrás a China, no sin dejar atrás a Rusia. Estamos hablando pleno siglo XXI, ¿sí? En pleno siglo XXI ahorita. El poder está en manos de los alemanes, en manos de los chinos, en manos de los rusos, en manos de los americanos. Pero aquí viene algo importante que sí quiero que quede bien claro.
Rusia y Estados Unidos se disputaban el poder del mundo. Acuérdense que la primera potencia era Estados Unidos y la segunda potencia Rusia. Hoy no me atrevo a decir quién es quién, porque tenemos a China, tenemos a Alemania, tenemos a Inglaterra, tenemos a Japón. Y si hablamos en términos militares, mi respeto, cada uno de ellos, es más, tienen bases navales y espaciales. ¿Sí me explico, maestro? En esta parte, ya en pleno siglo XXI y en plena edad contemporánea, podemos hablar de grandes potencias que han dejado atrás a las que se iniciaron hace muchos años. Y fíjese, Grecia existe como país todavía y que dejó un legado cultural, científico, y se respeta, pero ya no tiene la predominancia o la preponderancia o la hegemonía que mantuvieron hace 20 siglos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ya ellos ya pasaron su etapa. Los romanos, ahí tenemos Italia, en Italia tenemos el Estado papal o Vaticano, que es muy independiente, pero que todavía sigue Italia como país y que en su época fue Roma y un gran imperio. Tenemos otro país que se llama Egipto y todavía existe, y que Egipto, estamos hablando de Cristo para acá, estamos hablando de 20 siglos, pero de Cristo para atrás hablamos que había, ¿qué le gusta? 2.000 años, 4.000 años antes de Cristo, tenían un gran poder y tenían un gran dominio. ¿Qué te parece, maestro, si para la siguiente continuamos por los tiempos? Me parece bien. Pero es que siempre es muy atractivo lo que nos planteas, el conocimiento que nos compartes, y eso es muy agradable. Maestro, ¿algo más antes de terminar? Voy a buscar la forma de cómo poder visualizar los continentes para ir señalando en cada lugar la ubicación geográfica de los países de esas potencias. ¿Por qué? Porque a veces estamos hablando, hay que imaginárselo y es mejor visual señalarlo. Aquí fue el Imperio Romano, acá fue el Imperio griego. Señalar, ubicarlos, más que nada, porque esto le sirve a los jóvenes desde la primaria y a todos, como nosotros como cultura general. Como cultura general. Se nos va, nos olvidamos siempre de la cultura. Bueno, pues su servidor Marco Massac les despide de ustedes, no sin antes pedirles que por favor vean y compartan el video. Regresamos, buenas tardes.